Es un gusto para Agrosavia y para mí estar nuevamente en un foro bananero. Muchas gracias a SBAMA por la invitación, y dentro de este espacio, como lo acabó de anunciar la presentadora, pues estará a cargo de mi persona, Marta Bolaños. Soy investigadora PhD del Centro de Investigación Agrosavia, el máster de Agrosavia Centro de Investigación Caribia, Marlon Giacomelo, y la candidata a doctora Stephanie Almeida, que viene de la Universidad de Piura en el Perú, una de las universidades aliadas de este proyecto que presentaré muy resumidamente. Definitivamente por el tiempo vamos a hacer la presentación los tres. Inicialmente arrancaré con una muy breve introducción del proyecto, posteriormente Stephanie hablará de las aplicaciones de la inteligencia artificial y cómo esto se pone al servicio también de la agricultura inteligente, y posteriormente Marlon hará la presentación, pues lo más sucinta también, pero el lanzamiento como tal del aplicativo ahora. Dentro del proyecto que es financiado por Fontagro, esta propuesta o este trabajo pues está liderado por Agrosavia y está coejecutado con aliados como el INIA y la Universidad de Piura del Perú, el IDIAP de República Dominicana, y hace parte, por supuesto, del trabajo que se realiza conjuntamente con diferentes asociaciones de productores de estos tres países. A manera de introducción y muy brevemente, recordaré algo que perfectamente ustedes ya conocen, y es las ventajas que tienen los sistemas productivos de plátano y banano. Primero me referiré pues a que generan ingresos semanales a los productores, y esta condición hace que sea especialmente un cultivo muy apetecido para la agricultura familiar, para la agricultura campesina, para el pequeño productor. Por supuesto, en Colombia no solo tenemos pequeños productores, este es un ejemplo de grandes empresas y de grandes productores de banano y también de plátano, pero en el caso de República Dominicana y en el caso de Perú, los pequeños productores son los que realmente pues están unidos y asociados para hacer de estos dos países pues también aumentar su competitividad como productores y exportadores de banano, en el caso de República Dominicana de banano orgánico. Otro de las ventajas que tienen estos sistemas productivos pues es que por ser las musáceas unas verdaderas fábricas de biomasa, aportan muchos nutrientes al suelo a través de sus hojas, su pseudotallo, todas las partes de la planta que regresan al suelo, y eso hace que lo protejan y que se conviertan también en un sistema productivo en el cual pues se vuelcan los ojos para hacer todas estas iniciativas de la economía circular y por supuesto de la agricultura circular. Además, otro de los puntos clave es que se adaptan a diferentes condiciones agroecológicas y por supuesto también a diferentes condiciones y efectos de la variabilidad climática. Esto son tres de las muchas ventajas que ustedes bien conocen de los sistemas productivos de musáceas. Sin embargo, en las zonas de trabajo de este proyecto hemos visto que muchos productores, incluso técnicos, sobre todo de esta pequeña agricultura, no manejan o no tienen datos de clima, no tienen o no llevan registros tampoco de los sistemas productivos, y eso hace pues que se deje de lado toda esta información que les permite tomar decisiones informadas para hacer un mejor manejo de los cultivos. Ante ese escenario pues se da como todo para que se puedan desarrollar estas herramientas. Es un escenario propicio pues para el desarrollo de herramientas como este aplicativo ahora, que se convierten en una forma de hacer más óptimo el manejo del cultivo y por supuesto de hacer mejor uso de los recursos naturales y mejorar la competitividad. Dentro de esos datos que se tienen en los diferentes países, por supuesto en Colombia hay una red de estaciones meteorológicas tanto pública como privada, hay información que se debe tomar en cuenta, y dentro de esos datos pues sobresalen la temperatura, la humedad o la disponibilidad de agua, que pueden ser asociadas, como lo vamos a ver a continuación, en la aplicación, y que pueden arrojar datos o predicciones sobre tasa de emisión de hojas, sobre el peso del racimo, sobre cuánta agua debemos aplicar o qué fertilizantes o en qué dosis debemos aplicar, etcétera. Y eso es lo que nos da pues origen a esta aplicación ahora, que ustedes la encontrarán en la página web de Agrosavia,
y que perfectamente pues la pueden navegar, y esa es la idea, hacer ese lanzamiento hoy para que ustedes la naveguen, como decimos en Colombia, la cacharreen, y en poco tiempo, pues conjuntamente con ASMAMA podamos hacer una reunión para recibir esos aportes de ustedes y esas contribuciones para mejorar el desarrollo de este aplicativo. Este aplicativo que lanzamos hoy está en su versión demo, es decir, está para validar por parte de técnicos y de agricultores, y posteriormente, después de ajustarla, pues tendremos la versión Pro. El efecto de este tipo de trabajos, por supuesto, cobra mejor resultado en las zonas si conocemos a los productores. Entonces, uno de los trabajos que se desarrollaron en este proyecto fue la caracterización de los productores, conocer al productor de República Dominicana, de la zona donde está el proyecto, que es tan diferente al de Colombia y que es tan diferente al de Perú, ¿sí? Esto nos dio una información muy valiosa, por ejemplo, de esa tipología de productores. No me detendré en todos los grupos que se encontraron en Perú, 6 grupos, en Colombia 5, o en República Dominicana tantos, sino un ejemplo, donde ven las líneas, los círculos rojos, por ejemplo, son productores que representan más de un 50% de los encuestados en Colombia. Ese 50% de los encuestados, que como digo, la mayoría son de agricultura familiar, pues no llevan registros, no tienen tampoco aplicaciones o cómo incorporar los datos de clima o de otra información edafoclimática en el manejo del cultivo. Mientras que el puntero no permite ver, pero si ven unos puntos morados en la gráfica de arriba de su mano izquierda, esos puntos morados representan solo el 6% de los productores de Colombia, y esos productores incluso no solo manejan la información climática, la información edáfica, llevan registros, o por supuesto, de todas las cajas producidas por semana, o del banano de rechazo, etcétera, y además tienen algunas aplicaciones que están al servicio del manejo del sistema productivo del banano. Por su parte, en Perú y en República Dominicana, algunos de los índices o indicadores que fueron tenidos en cuenta para separar en grupos a los productores fue, por ejemplo, el número de trabajadores fijos que tienen por finca, el número de hectáreas también que tienen por finca, si reportan o no reportan cada uno de estos datos registrados a su asistente técnico o no lo hacen. En el caso concreto del país caribeño, de República Dominicana, se planteó incluso si los productores tienen o no tienen computador, y era una forma de separar también en estos grupos. ¿Por qué tener en cuenta estos datos? Porque si hablamos de una aplicación móvil o una aplicación web, pues por supuesto tienen que tener estas herramientas para saber si la pueden usar, si la pueden validar también. Entonces, pues esto es solo un abrebocas del proyecto, y a continuación, justamente la ingeniera Stephanie Almeida, candidata a doctora de la Universidad de Piura, Perú, nos va a contar un poco más de todos estos trabajos de inteligencia artificial que pueden ser llevados como un insumo, como una herramienta muy valiosa para desarrollar la agricultura climáticamente inteligente. Buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes el escenario actual mundial respecto al desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial aplicada al banano. Mi nombre es Stephanie Almeida, estoy en el tercer año del doctorado de Ingeniería en la Universidad de Piura, Perú. La Universidad de Piura es una de las instituciones que forman parte del proyecto Ahora, este aplicativo que busca un poco impulsar la productividad del pequeño agricultor en países como Colombia, Perú y República Dominicana. Entonces, quisiera comenzar presentando un concepto muy básico de lo que es inteligencia artificial para poder a partir de ellos desplegar todo respecto a esta evolución y desarrollo tecnológico. Algunos conocedores definen la inteligencia artificial como la automatización basada en modelos inteligentes para ayudar en el proceso de la toma de decisiones. Estos modelos inteligentes están basados en algoritmos matemáticos muy complejos, algoritmos estadísticos que ayudan a identificar patrones o insights en bases de datos muy grandes, bases de datos de 5 o 10 años, que recolectan información a lo largo del tiempo y que nos ayudan justamente a predecir ciertos escenarios futuros, de los cuales nos ayuda un poco a mirar a escenarios futuros y tomar una decisión
y podernos anticipar a ese escenario. Es por eso que la inteligencia artificial actualmente es una herramienta muy útil para el pequeño agricultor, para el exportador, para el ganadero, para el médico, para el ingeniero. Se está aplicando y desarrollando en muchos campos, y obviamente el banano es uno de los escenarios muy interesantes de los cuales ya se ha venido impulsando. Ay, perdón. El tema del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial en el banano es parte de mi tesis doctoral. Hemos identificado más de 50 publicaciones científicas. Como ven, están distribuidas en diferentes estadios de la cadena de valor de banano, como es la pre-cosecha, cosecha, post-cosecha y procesamiento y retail. Estas aplicaciones se agrupan de estas 11 formas. Estas son 11 aplicaciones que realmente existen, que realmente han sido validadas y experimentadas en fincas, en procesos reales, procesos industriales, procesos operativos o manuales, de diversos estadios de la cadena de valor de banano. Podemos ver, por ejemplo, dentro de la pre-cosecha, la clasificación del tipo de cultivo. Otra aplicación es la detección de enfermedades en las hojas de banano, que es una aplicación que está en tendencia actualmente. Dentro del estadio de cosecha tenemos la clasificación automática del nivel de maduración de la fruta, del banano, que esto es súper útil para el productor porque ya le puede permitir reconocer cuál es el momento exacto para poder cortar y comenzar a procesar y empacar, digamos, estas frutas para exportación, por ejemplo. Dentro de post cosecha tenemos una aplicación muy potente respecto al estudio y pronóstico del rendimiento de cultivo, pronosticar cuántas toneladas o cuántos kilogramos se van a poder obtener en la próxima cosecha. Y respecto al procesamiento y retail, tenemos aplicaciones relacionadas a encontrar parámetros óptimos con la finalidad de optimizar ciertas características organolépticas en el proceso de deshidratado y secado del banano. En esta gráfica, como vemos, es una línea de tiempo en la cual presenta la evolución tecnológica de estas aplicaciones. Vemos que comienza en el 2015 con una aplicación relacionada un poco a optimizar el proceso de secado del banano, y en el 2016 comienza un poco la inteligencia artificial a ayudar en la toma de decisiones de la maduración y la calidad de la fruta. Eso definitivamente al agricultor, al exportador, le es bastante útil porque le permite minimizar el tiempo y también mitigar ciertos errores que obviamente pueden repercutir en la reducción de costos operativos. Y en el 2017 se habla de manera muy intensa acerca de la detección en estadios tempranos de enfermedades de la hoja del banano. Y en el 2018 estamos hablando de pronóstico de rendimiento de cultivo, y en el 2019 y el 2020 las investigaciones están relacionadas un poco más al suelo y plagas. Aquí se presenta el flujograma, la lógica que hay detrás de todo sistema de inteligencia artificial, y esto es importante tenerlo en cuenta porque en estos foros es un momento quizás para dar a conocer cómo se pueden desarrollar ciertas tecnologías y de qué manera beneficia al productor, al agricultor. Este gráfico, lo que queremos resaltar acá es los datos. Los datos. Para desarrollar inteligencia artificial se necesita tener datasets grandes, datasets de 5 o 10 años, recolectando información muy sistemática, muy clasificada, datos realmente que sean valiosos para luego ser procesados, tratados, como vemos en la parte azul, que permitan justamente que el algoritmo pueda aprender e identificar ciertas características muy particulares de este dataset. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando fotografías de diferentes niveles de maduración del banano, que la idea es que este algoritmo más adelante quizás se pueda trabajar en diferentes proyectos justamente para poder
comenzar a construir estos datasets y luego comenzar a diseñar modelos inteligentes. Esta es una aplicación muy específica de la clasificación del nivel de maduración de banano. Como vemos aquí, respecto a los datos, hay diferentes tipos de fotografías, ya sea en RGB, térmicas, multiespectrales, hiperespectrales, todos con el mismo objetivo de poder entrenar el algoritmo. Esta es otra aplicación, como mencioné, también es tendencia mundial, entrenar a sistemas inteligentes para que puedan identificar qué tipo de plagas está afectando a la hoja, para poder clasificar si la hoja está sana o enferma o en qué nivel de severidad está. Y por último tenemos la clasificación de la calidad de exportación de la fruta. Aquí nuevamente están usando imágenes, pero esto no es restrictivo porque a nivel mundial la tendencia es trabajar con imágenes. Sin embargo, se pueden usar datos de clima, se pueden usar datos de riego, se pueden usar datos de suelo, que justamente son datos que ustedes con el día a día están manejando. Entonces los invito un poco a dar el siguiente paso y poder apostar a largo plazo en este tipo de tecnologías. Finalmente quiero cerrar mi participación dando un panorama mundial de lo que es el desarrollo de estas aplicaciones. Vemos que India, China y Filipinas tienen un dinamismo muy fuerte a nivel mundial, están participando en diferentes aplicaciones. Sin embargo, cuando damos la mirada a Latinoamérica y exactamente a países como Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, vemos que Colombia y Perú, digamos, están recién iniciando en esta etapa de desarrollo de tecnología y justamente es una oportunidad para poder continuar desarrollando y de hecho invito a que, digamos, apostemos en poder trabajar en estos temas para que la inteligencia artificial ayude en el proceso de la toma de decisiones. Eso sería todo. Ahora le doy paso a Marlon para que explique más a detalle el aplicativo. Bueno, quiero iniciar con digamos, dos mensajes. Primero, que el tema de inteligencia artificial cada día toma más relevancia a nivel mundial y que todos los sistemas productivos, generalmente en los países desarrollados, están volcados hacia la inteligencia artificial, hacia la tecnología. Y segundo, de acuerdo con la presentación de la compañera, los países en desarrollo, particularmente Colombia, estamos un poco retrasados con la implementación de tecnología en nuestros sistemas productivos. De hecho, si nos damos cuenta, en la actualidad no existe red de estaciones meteorológicas alrededor de los diferentes sistemas productivos, y hablo en general de todos los sistemas productivos establecidos de importancia económica en Colombia, y las pocas estaciones meteorológicas que existen en las regiones productoras son hacia esos cultivos, digamos, bien tecnificados, que están en manos de grandes productores. Pero si nos vamos a la escala de los pequeños productores, que generalmente son más del 80% de los productores en Colombia, generalmente nosotros nos caracterizamos por pequeña agricultura, tenemos esa falencia enorme, y desde política pública debemos empezar a iniciar con todos esos trabajos de implementación de tecnologías que le permitan a todos los productores en todas las escalas, desde los pequeños productores hasta los grandes productores, tener todas las herramientas necesarias para tener la tecnificación de un sistema productivo. En ese sentido, desde Agrosavia estamos iniciando esa labor también para generar herramientas tecnológicas que le permitan a los productores tener insumos, tener información, y a partir de esa información poder tomar mejores decisiones acerca del manejo del sistema productivo. Y es por ello que hoy estamos, digamos, socializando una aplicación nueva que estamos generando, que está en proceso de construcción, que está en proceso de validación, que muy seguramente tiene muchas falencias, pero que estamos en ese paso, que esperamos recibir toda la retroalimentación de todos los sectores, de todos los productores en todos los niveles de escala, para que podamos enriquecer la aplicación y que esta aplicación en un futuro bien cercano, digamos, esté en manos de todos los productores y que puedan tomar decisiones a partir de ella. Entonces nuestro objetivo es desarrollar una aplicación que le permita generar
información de interés a los productores y que esa información se convierta necesariamente en un insumo esencial para la toma de decisiones. Esta aplicación, digamos, tenemos varios objetivos. Dentro de los objetivos queremos generar un plan de negocio que permita asegurar la sostenibilidad de esta aplicación en el tiempo. Tener una aplicación demanda tener todo un trabajo previo, un trabajo de sostenibilidad, un trabajo que muy seguramente un pequeño productor no va a poder realizar. Entonces, desde Agrosavia estamos comprometidos con, digamos, asegurar la sostenibilidad en el tiempo, y por ello es importante poder contar con los productores que puedan, digamos, apalancar, que puedan darnos toda la información necesaria que requiere una aplicación para ser, digamos, útil para ustedes. En ese sentido, nuestra aplicación contempla en estos momentos cinco componentes o 5 ecuaciones. Una primera, que es la estimación de tasa potencial en función de la temperatura y en función de la acumulación de grados días. La segunda, que es la estimación de la fecha óptima de cosecha, también teniendo en cuenta el tema de acumulación de grados días, y allí hago, digamos, mención que ya existen trabajos desde la década de los 90 que existe una correlación significativa entre la acumulación de grados días y el desarrollo fisiológico, particularmente de banano, y entonces tenemos ya unos indicadores que generalmente la fruta alcanza una madurez fisiológica a partir que tiene los 900 grados días acumulados. La aplicación también nos permitirá estimar las necesidades de fertilización, las necesidades nutricionales, nos permitirá estimar la productividad. Entonces allí hablamos del peso potencial del racimo y cuál es la productividad por hectárea, y finalmente la aplicación a través de un balance hídrico nos permitirá también determinar o cuantificar las necesidades hídricas para reponer al cultivo. Entonces quiero digamos, hacer relación sobre cada una de estas ecuaciones, y quiero mencionar primero el tema de grados días. Normalmente la planta o la fruta de banano requiere, como les mencionaba al inicio, 900 grados días mínimo para asegurar una madurez fisiológica. Entonces esos son reportes que existen de literatura. Sin embargo, nosotros estamos en ese proceso de validación para, digamos, asegurarnos que efectivamente bajo estas condiciones nuevas de clima, del tema de variabilidad climática, son 900. Entonces en estos momentos estamos entre un rango entre 900 y 950, serían digamos, el rango adecuado para que la fruta mantenga una madurez fisiológica adecuada, y en función de eso estamos haciendo proyecciones de la fecha óptima de cosecha. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, para las primeras semanas o el primer cuatrimestre del año, de acuerdo al comportamiento del clima de este año, en el 2022, la fecha óptima de cosecha en banano para la zona bananera, particularmente para la región donde se ubica el Centro de Investigación Caribia, es la semana 9. O sea, en la semana 9 ya la fruta alcanzó madurez fisiológica, es decir, que deberíamos cosechar en semana 9 para asegurar que la fruta no se nos vaya sobremadura en términos de transporte. Ahora, existen otros factores, digamos, inmersos también, que dependen para el tema de cosecha. Entonces, dependiendo del mercado, dependiendo exacto del mercado destino. Y ahí quiero, digamos, hacer énfasis que todas las aplicaciones en el mundo generalmente son información, y al final la persona o el ser humano es el que toma las decisiones. Entonces estas aplicaciones van a ser más eficientes en la medida que le generemos más información confiable, que lo podamos entrenar de tal manera que las recomendaciones sean eficientes. Y si nos damos cuenta, en el segundo semestre del año ya nos cambió y nos dice que la semana óptima de cosecha en función de la acumulación de grados días está entre semana 9 y semana 10. Es decir, podemos encontrar en algún mes del año que la semana óptima de cosecha es la semana 9, pero en algunos otros meses del año que la semana óptima es la semana 10. Y entonces, en función de ese conocimiento, cuando el productor ya, digamos, interiorice todo el tema de la información que le está dando la aplicación, podrá tomar mejores decisiones para el tema de cosecha. En otras regiones se nota mucho más
la diferencia en el tema de acumulación de grados días. Hay regiones en donde la variabilidad climática es tan alta que en algunos meses se pueden acumular mucho más grados días que en otros. Entonces, por ejemplo, en la región de Perú, que tiene condiciones climáticas completamente diferentes a las nuestras, en donde, por ejemplo, en la zona bananera de Piura caen menos de 100 milímetros al año, las temperaturas difieren, digamos, completamente a las nuestras, y allá podemos ver que existe una variación entre la acumulación de 900 grados día entre meses. Entonces, podemos ver que en algunas, entre meses y entre semanas, es decir, que en una semana, digamos que existen cosecha a la semana 9 y en la siguiente semana, ya la semana óptima sería la semana 10. Entonces, esas variaciones o ese conocimiento del clima nos permitirá o le permitirá al productor tener las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones. El segundo componente de la aplicación es el tema de requerimientos nutricionales. Entonces, existen tres alternativas básicas para uno generar planes de fertilización, y siempre digamos que en las universidades nos han enseñado eso. La primera, que es, digamos, una de las más utilizadas a nivel mundial, que es el tema a través de la identificación de los síntomas visuales por deficiencia o toxicidad de una planta. Ocurre igual que en las personas. Tradicionalmente nosotros asociamos una sintomatología a un medicamento. Entonces, por ejemplo, cuando nos da dolor de cabeza, generalmente lo asociamos a que el acetaminofén nos quita el dolor de cabeza. Entonces, en las plantas ocurre igual. Cuando la planta expresa una sintomatología, los productores ya identifican esa sintomatología a través de la experiencia, y, por ejemplo, cuando hay un amarillamiento generalizado de las plantas, lo relacionamos muchas veces a deficiencias de nitrógeno, y entonces sabemos que si aplicamos un fertilizante a base de nitrógeno nos corrige esa deficiencia. Pero esa, digamos, es una condición que no necesariamente es la acertada y es la adecuada, porque muchas veces los síntomas se confunden. Una deficiencia se puede confundir con un problema de plagas o enfermedades, y así también ocurre, vuelvo al tema de las personas, generalmente cuando a veces no sabemos cuáles son las causas de, por ejemplo, del dolor de cabeza, y resulta que existen inmersos otros factores. La segunda estrategia, que es la más, digamos, adecuada, es el tema a través de un análisis de suelo, análisis foliares, que normalmente lo que hacemos es cuantificar las concentraciones de nutrientes en el suelo. Ya existen unos indicadores o requerimientos nutricionales para las plantas, y hacemos una comparación de las concentraciones de nutrientes en el suelo o en tejido foliar con esos indicadores, y si está por debajo del nivel crítico, hacemos un programa de fertilización para suplir esas necesidades. Entonces, es digamos, la estrategia más adecuada y también implementada a nivel mundial. Y la tercera, que tiene que ver con la extracción de nutrientes, que es un método, digamos, de reponer a la planta, o al suelo, perdón, reponer al suelo los nutrientes que la planta extrajo a través digamos, de todo el ciclo productivo. Entonces, normalmente lo que sale del sistema productivo son la fruta, que es la que se comercializa. Entonces, todos esos nutrientes que están inmersos dentro de la fruta que se comercializa no se reponen al suelo. Entonces, la aplicación lo que está haciendo es que los nutrientes cuantificados dentro de la fruta son lo que hace la proyección, las estimaciones, y hacemos el plan de fertilización en función de esos requerimientos o esos nutrientes que se concentran en la fruta. Bueno, y finalmente la aplicación nos permite cuantificar las necesidades hídricas en función de un balance hídrico. Entonces, cuantificamos las entradas, y esas entradas de agua versus la evapotranspiración del cultivo, hacemos un balance hídrico y cuantificamos los milímetros de agua que debemos aplicar. Finalmente, todo ese paquete, digamos, de información, lo que hace es que alimenta la aplicación. Y esta es nuestra aplicación, que está en una versión demo, que queremos que ustedes la descarguen. La pueden descargar en la página de Agrosavia, y poder, digamos, categorizarlas para hacer una validación de que si efectivamente si funciona, si genera proyecciones adecuadas al sistema productivo. Entonces, vamos a abrir la aplicación un momento para
para que puedan visualizarla. Bueno, la aplicación nos va a permitir, como les menciono, generar esas proyecciones. Al final, el productor es quien va a tomar la decisión final. Entonces, por ejemplo, podemos estimar la tasa potencial de hoja. Si hacemos el ejercicio, por ejemplo, podemos tomar las últimas 3 semanas y la aplicación nos dice en función de la temperatura. Ojo, otra cosa que quiero mencionar. Entonces, nos dice que en las últimas 3 semanas la tasa potencial de hojas es de 2 puntos hojas verdaderas en las últimas semanas, es decir, una hoja por semana en función del clima. Esa es una recomendación. La aplicación además nos permite o nos da la información de las condiciones climáticas presentes en la región. Entonces podemos ver la temperatura, cómo ha sido la temperatura en las últimas 3 semanas que estamos haciendo la consulta, cómo ha sido ese comportamiento de la temperatura, y esto también nos da información muy importante para los productores para la toma de decisiones, la acumulación de grados día a día desde la fecha de consulta hasta la fecha actual. La aplicación también nos permite estimar la fecha potencial de cosecha, entonces podemos estimar la fecha óptima de cosecha. Si ponemos, por ejemplo, que la floración o el encintado fue el 3 de mayo, entonces calculamos y la aplicación nos dice se han acumulado desde el 3 de mayo hasta la fecha 458 grados días, y para completar los 900, que es el indicador que hemos mencionado, se necesitarían aproximadamente 5 semanas. Es decir, que en 5 semanas debemos cosechar nuestro racimo porque ya tiene las condiciones adecuadas en cuanto a madurez fisiológica. Y la aplicación además nos da otra información relevante, que es el tema de humedad relativa, por ejemplo, que está muy asociado al tema de plagas y enfermedades. Entonces cualquier productor puede tomar la información, hacer la validación, hacer tomas de decisiones en cuanto a recomendaciones o aplicación de algún plan de manejo. Podemos ver cómo es la fluctuación de la humedad relativa durante ese periodo de tiempo que estamos consultando. La aplicación también nos permite estimar el peso potencial de racimo, o sea, la productividad. Entonces podemos calcular la productividad esperada en función del conocimiento del clima. Y aquí quiero resaltar una cosa. Todas estas recomendaciones es solamente conociendo el clima. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces o nunca o pocas veces hemos utilizado la información que nos da el clima para hacer predicciones. Y si nos damos cuenta, mira todo lo que podemos hacer solamente conociendo el clima. Entonces calculamos el peso potencial a través de ¿qué? A través de la radiación incidente. Esa radiación incidente la convertimos en radiación captada y esa radiación captada la convertimos en biomasa y nos da el peso potencial del racimo. Y ese peso potencial, por ejemplo, si nos damos cuenta en un racimo de 8 manos, en función de la temperatura, en función de la radiación, de la radiación solar, nos dice que el peso potencial debe ser de 21.4 kilogramos. Finalmente tenemos la recomendación de nutrientes y también teniendo en cuenta el peso potencial del racimo, teniendo en cuenta la extracción de nutrientes, la aplicación nos permite cuantificar cuánto debemos de reponer para sustituir los nutrientes que salieron de la fruta. Entonces aquí están gramos por planta y las recomendaciones por hectárea de lo que debemos aplicar para cada uno de los nutrientes. Y por último, el tema de riego. En cuanto hacemos el balance hídrico, lo que hacemos es que dependiendo del tipo de textura del suelo, el tipo de riego, hacemos la recomendación, por ejemplo, para la última semana, para los últimos 7 días. La intención es que el productor se programe en función del conocimiento del clima de la última semana, la proyección que debe aplicar hacia la siguiente semana, y nos da cuántos milímetros debemos aplicar por hectárea y nos da el comportamiento de la evapotranspiración y la precipitación que está ocurriendo en la zona. Es importante esta aplicación. ¿De qué va a depender su éxito? De la data que le proporcionemos. Entonces es importante poder tener una red de estaciones meteorológicas, y ahí es la invitación que hacemos a los productores, que se puedan agremiar entre pocos productores y hacer instalaciones de estaciones meteorológicas
Esto es una aplicación libre, es una aplicación que va a estar disponible para todos. Simplemente necesitamos poder enlazar estaciones meteorológicas para que la aplicación funcione como lo deseamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención y les recuerdo que la aplicación es gratuita, que la pueden bajar desde la página web de Agrosavia y que esperamos de ustedes todos los aportes para validarla. Muchas gracias.